Vivimos en la época de la telecomunicación, con televisión, radio, incluso con internet y redes sociales. Ahora es muchísimo más fácil comunicar información que antes. Solamente con un clic ya puedes enviar un mensaje a una persona a cientos de kilómetros de aquí y en tiempo real. Algo impensable para las personas de la antigüedad que no contaban con electricidad, con internet ni con ningún tipo de señal. Antes no sucedía así, hermano. Para comunicar un mensaje tenían que comunicarlo oralmente o por escrito. Y esto tardaba muchísimo tiempo en llegar. Y todavía más, el mensaje más importante de todos, el Evangelio. ¿Cómo anunciaban el Evangelio los cristianos primitivos? No hay Facebook, no hay YouTube, no hay TikTok. ¿Cómo lo hacían? Bueno, predicando al aire libre, escribiendo cartas, como lo hicieron los apóstoles. Sin embargo, hay un personaje muy particular que fue el mayor evangelista de todos los tiempos. Su nombre, George Whitefield. Muchos dirían que no fue él, sino que fue Billy Graham, que llegó su mensaje a millones de personas alrededor del mundo. Pero este señor contó con una gran ventaja, la televisión. George Whitefield no tenía televisión, no tenía internet, ni siquiera tenían electricidad, por lo tanto no tenía micrófono. Y sin embargo, este pastor le predicó a más de 80,000 personas al aire libre sin micrófono. Cuentan que su boca salía sangre y él le rogaba a los pecadores que vinieran a Cristo y se arrepintieran de sus pecados. Alrededor de toda su vida se cree que evangelizó a más de 10 millones de personas y predicó más de 18,000 sermones. ¿Por qué tanto esfuerzo? ¿Por qué tantas noches sin dormir? ¿Tanto cansancio por los viajes en barco o en caballo? ¿Por qué tanta hambre, desnudez, incluso persecución como fue con los apóstoles o con los primeros cristianos? La tortura, la cárcel o incluso la muerte. ¿Por qué estas personas fueron capaces de morir para entregar este mensaje? Bueno, es el mismo esfuerzo que vemos en el apóstol Pablo, hermanos. Él anhelaba anunciar el evangelio tanto a su pueblo judío como a nosotros, los gentiles, en todo el imperio romano. Y es gracias a este empeño que Pablo escribió las cartas a los romanos. Él iba a España para predicar el evangelio allí. Y como no ibas a Roma todavía, escribió esta hermosa y magistral carta. Una iglesia en Roma, en la capital del imperio romano, ya llegó el evangelio. Partió de Jerusalén a los confines de la tierra. Y Pablo se sentía deudor. Él dijo: yo soy deudor de todos, tanto de bárbaros como de griegos, de todos. ¿Por qué Pablo sentía esta deuda para con los perdidos? Sabemos que Dios es soberano, pero si Dios es soberano, ¿por qué debemos predicar entonces? ¿Qué debe movernos a nosotros a hablarle a otros de Cristo? ¿Todos los que escuchen el mensaje serán salvos? Bueno, Romanos capítulo 10, de los versículos 14 al 21 nos los responden, hermano. Pablo dice: tenemos un llamado. No va a ser fácil. Vamos a tener retos, dificultades, pero es necesario y es poderoso. Anunciemos a Cristo. Así se llama el mensaje de hoy. Anunciemos
a Cristo con admiración. Grítalo. Anunciemos a Cristo. Y el mensaje central, el argumento que Pablo da y que yo también quiero darte la mañana de hoy es el siguiente. El evangelio debe ser oído para que Cristo sea creído. Y de verdad anhelo de todo corazón que despiertes de tu apatía y que finalmente puedas aportar al avance del reino de Dios. Y veremos dos aspectos importantes en el anuncio del evangelio. Número uno, la necesidad de anunciar el evangelio. Es necesario. Pero en segundo lugar, veremos la respuesta al anuncio del evangelio. Veremos cómo reaccionan las personas cuando se les predica el evangelio. Pero antes de introducirnos en nuestro pasaje, vamos a ver un poco de contexto. Pero lo vamos a hacer de forma diferente. Como ya tenemos varios domingos que cortamos la serie de Romanos, vamos a repasar un poco y al mismo tiempo vamos a ver lo que es el evangelio. Porque antes de evangelizar, antes de anunciar a Cristo, antes de predicar el evangelio, yo debo entender el evangelio. Debo saber el contenido del evangelio. Incluso debo estar seguro de que yo realmente soy un creyente. Porque solo un verdadero creyente puede evangelizar. Quizás tú digas, yo soy cristiano, yo no necesito oír el evangelio. Pero una pregunta, ¿la carta de Romanos a quién fue escrita? A la iglesia de Romanos. Una iglesia fue escrita a cristianos, a creyentes. Dime tú si no necesitas escuchar el evangelio tú también. ¿Qué es el evangelio? Si no sabes lo que es, si no puedes dar una respuesta a esta simple pregunta, perdóname por lo que te voy a decir, pero es muy probable que no seas cristiano. Es muy probable que no seas salvo y que vayas camino al infierno. No importa cuánto tiempo tengas sentado aquí en esta iglesia. Y siento decirlo, lo digo con mucho pesar y sin aires de superioridad. Pero muchos de los que están sentados en esta silla que estoy viendo en esta mañana están muertos. Van caminos al infierno. Y nada me duele más en mi corazón que esto. Porque estar en esta iglesia no te hace cristiano. Sentarte en esta silla no te hace cristiano. Te hace cristiano creer el evangelio. ¿Qué es el evangelio, hermano? Pablo dice en Romanos capítulo 1 que es poder de Dios para salvación. El poder omnipotente de Dios está contenido en este mensaje. Y habla de la salvación de los pecadores. ¿De qué se trata el evangelio? ¿De qué se trata? Si tú comienzas a hablar de tu testimonio personal, si tú comienzas a hablar de que se trata de que Dios tiene un plan maravilloso para mi vida y que Dios quiere mi salud, mi prosperidad y que Dios vive para mí, déjame decirte que lo más probable es que no seas creyente y que no tengas ni idea de lo que se trata el evangelio. El evangelio no se trata de mí, no se trata de mis sueños, de mis ambiciones o que Dios viva para conceder mis deseos. El evangelio no es mi testimonio personal. El evangelio se trata de Cristo. El evangelio es Cristo. No se trata de lo que yo hice, se trata de lo que Cristo hizo. Y ojo, porque muchas veces confundimos lo que es el evangelio con lo que el evangelio demanda. No es lo mismo. El evangelio que es la buena noticia de la salvación que viene a través de Cristo. ¿Qué demanda el evangelio de mí? Que yo crea y me arrepienta de mis pecados.
Yo no tengo que hacer nada, simplemente debo creer en Cristo y arrepentirme de mis pecados y confiar solo en Él. Él lo ha hecho todo. Eso es el Evangelio. Y confundimos también lo que es el Evangelio con lo que el Evangelio produce. ¿Qué produce el Evangelio en mí? Produce santidad, produce una vida en obediencia a Él. Pero eso no es el Evangelio. El Evangelio no es que tú ahora vives mejor, que tú ahora te portas bien, que tú ahora vives en santidad. No, eso no es el Evangelio. Es lo que el Evangelio produce, no lo que el Evangelio es. Así que cuidado con quedarte con el crédito ajeno que no te pertenece. La gloria no es tuya. Tú no has ganado tu salvación. Tu salvación la ganó Cristo. Y veamos el contenido del Evangelio. Vamos a Romanos capítulo 1. Váyanse hacia atrás. Romanos capítulo 1. ¿Cómo comienza Pablo predicándole el Evangelio a las iglesias de Roma? Comienza diciéndoles: Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Comienza diciéndoles: Dios es amor. Dios te ama. Cristo vino y murió por ti. No, Pablo no empieza por la buena noticia. Pablo comienza con una muy mala y terrible noticia. Y así debes tú comenzar a evangelizar. Romanos 1:18, que dice: porque la ira de Dios comienza con el amor de Dios. No, comienza con la ira de Dios. Se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia retienen la verdad. Adán y Eva cayeron en pecado, se rebelaron contra Dios. No quisieron escuchar a Dios, ni alabar a Dios, ni honrar a Dios. Y nosotros, siendo sus hijos, también somos así. Somos seres pecadores, injustos, que nos rebelamos contra un Dios santo. Y como Dios es santo, como Dios es bueno, ¿qué puede sentir contra nosotros seres malvados? Ira. Dios está airado contigo. Dios está molesto contigo. Muy enojado. Y puede que tú digas, como dice Romanos 2, versículo 1, lea: por lo cual no tienes excusa, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti también te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas que ellos. Tú puedes decir: no, pero yo soy una buena persona. Pablo dice: no, tú eres igual de pecador que todos esos seres que están allá afuera haciendo lo malo. Hermanos, somos pecadores. Somos malvados. Hemos roto la ley santa de Dios. ¿Ves tu pecado? ¿Ves cuán pecador eres? ¿Ves cuánto mereces el juicio, el castigo y la ira de Dios sobre ti? Si no logras verlo, déjame decirte, estás muerto. Y en el día del juicio, la ira de Dios caerá sobre ti sin una gota de misericordia. Y discúlpame que sea tan duro, pero tienes que reaccionar. Ve cuán grave es tu pecado. Tanto que Cristo tuvo que ir a la cruz para pagar por él. La cruz no solamente muestra el amor de Dios, muestra cuánto Dios odia el pecado. Tanto que Cristo tuvo que ser molido para que tu pecado fuera pagado. Pero ahora Pablo nos da una esperanza. Si tú te sientes sin esperanza, si tú dices: cuán pecador, cuán miserable soy, ¿hay esperanza para un pecador como yo? Sí la hay. Sí la hay. Y aquí está la buena noticia. Aquí está el Evangelio. Romanos capítulo 3,
versículo 22. Esta justicia de Dios viene por medio de la fe en Jesucristo, que es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Mas ahora todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. En Cristo, en su sangre, en su sacrificio, es que Dios nos salvó. Cristo cargó con tu pecado, Cristo cargó con mi pecado. Dios castigó a Cristo en nuestro lugar. Él lo trató como un pecador y Cristo vivió el infierno que tú y yo merecíamos en esa cruz. Cristo derramó su sangre para pagar por tus pecados y por mis pecados. Ese es el Evangelio. Este es el corazón del Evangelio. Y si tú no anuncias esto, cuando evangelices, no estás predicando el Evangelio, te estás predicando a ti mismo. Esta es la conclusión de Pablo. Somos salvados solo por la fe, no por tus buenas obras, no porque tú puedas ganar o cuidar tu salvación, es solamente por gracia en Cristo Jesús. Y si tú has vivido hasta el día de hoy creyendo que vas al cielo por lo buen cristiano que tú eres, déjame decirte que es todo lo contrario, vas al infierno. Porque estás confiando en tus obras y no en las obras santas y justas de Cristo. Yo te pregunto, ¿Cristo es suficiente para ti? El santo Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, ¿es suficiente para ti? Entonces deja de intentar añadir a tu salvación, añadir algo a la obra de Cristo, porque tú no puedes hacer nada. Es solamente Cristo. Él es el que ganó la victoria. Él es el único campeón en esta historia. Cristo es el único que ha logrado algo. Y ahora sí, ¿qué demanda el Evangelio de nosotros? Romanos capítulo 10, versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. El Evangelio demanda que te arrepientas de tus pecados y creas en Cristo. Confíes totalmente en Cristo para salvación. Y esta frase de confesar con la boca se ha malinterpretado tanto. Déjenme aclarar esto porque no lo aclaramos en el sermón pasado. En aquella época se obligaba a todos los ciudadanos del Imperio Romano que confesaran al emperador romano, al César, como Señor. Tú tenías que decir, César es el Señor, y ofrecer un sacrificio reconociendo que César era Dios. Y Pablo dice, no, todo el que confiese con su boca que Cristo es el Señor será salvo. ¿Qué significa? Que todo el que diga César no es el Señor, César no es mi Dios, sino que públicamente confiese Cristo es mi Dios, Cristo es mi Señor, a ese lo mataban, a ese lo condenaban a muerte. Muchos obligan en la calle a que las personas repitan una oración de fe. Cristo, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Y le dicen, ya tú eres salvo. Hermano, es la mentira más grande de la iglesia evangélica. Yo puedo decir con mi boca, Jesús es mi Señor, y mi corazón estar muy lejos de Él. Lo puedo decir como un rezo de la boca para afuera, pero no de corazón. Solamente creer y arrepentirte es lo que va a darte salvación. Ahora, todo el que invoque el nombre del Señor
serás salvo. No importa quién quiera que sea, judío, gentil, el que sea. Si tú invocas y le ruegas al Señor que te salve, Él te va a salvar. Este es el Evangelio. Pero ahora yo te pregunto, ¿cómo alguien va a invocar el nombre de Cristo si nunca ha escuchado de Él? Si nunca se les ha predicado. Y esto nos lleva al primer punto, la necesidad de anunciar el Evangelio. Porque Pablo justamente hace esta pregunta en el versículo 14. Lea conmigo los versículos 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído, ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Pablo dice que la predicación del evangelio es el medio por el que Dios salva a los pecadores. No fue los milagros, no fue una obra muy grande que se pudiera ver, no, fue por la locura de la predicación. Un medio bastante inusual por el que Dios salva a los pecadores. Ahora, en el capítulo 9, Pablo dijo que Dios es soberano y que Dios tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Que Dios escoge quién va a ser parte de su pueblo y Dios es quien salva solamente por gracia y que ni tú ni yo tenemos mérito alguno en esto. Entonces, si Dios es soberano, ¿por qué tenemos que predicar si es Él quien salva? Hermano, los bebés no tienen capacidad alguna de entender lo que los adultos entienden. O tú vas a explicarle a un niño de 2 años qué es la muerte, por qué las personas se enferman, por qué hay guerras en el mundo. Ellos no tienen la capacidad para entender esas cosas. Tú y yo no tenemos la capacidad para entender eso. Que Dios es soberano, pero que tú y yo somos totalmente responsables. No somos títeres de Dios. Dios no cree por nosotros. Dios no se arrepiente por nosotros. Tú eres quien cree, tú eres quien se arrepiente y tú eres quien decide venir a Cristo. ¿Cómo funciona esto? No tengo ni idea. Pero un día sé que lo entenderemos. Y Dios dice que Él nos dejó un medio para ejecutar este plan. Y es escuchando a los predicadores anunciar el Evangelio. Y nos habla un poco del orden de la salvación. Vea la cadena que nos deja con una serie de preguntas en los versículos 14 y 15. En muchos casos es bueno leer al revés para entender un poco mejor esto. Miren, somos enviados a predicar, pero esta predicación hace que las personas oigan. Y cuando las personas oigan, ellos creen. Y cuando creen, invocan el nombre de Dios. Y cuando invocan el nombre de Dios, son salvos. Ahí está el orden de la conversión. Decía Charles Hodge que si Dios ordena el fin, también ordena los medios para alcanzar ese fin. Una pregunta. Si yo tomo un martillo y clavo un tornillo en la pared, ¿el martillo tiene mérito alguno en que ese tornillo quedara en la pared? No. Fui yo quien lo clavó allí. ¿Pero cuál fue el medio para que yo lo clavara? El martillo. Así es la boca de todo aquel que predica el Evangelio. Es solamente un medio, es solamente un embajador. Pero ¿quién es el que habla? ¿Quién es el que predica? ¿Quién es el que convierte a los hombres? Dios. Tú y yo solamente somos un medio de Dios para que los pecadores se conviertan.
Los predicadores somos embajadores, hermano. Y noten esta parte del versículo dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Esa no es la traducción real. ¿Sabes cuál sería la verdadera traducción? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? Ya va. Jesús no está sentado en el cielo a la diestra de Dios. ¿Cómo podemos oír a Cristo? Oímos al predicador, no. No, mi hermano. Cuando tú te conviertes, escuchas literalmente la voz de Cristo. Los predicadores son representantes de Cristo. Por lo tanto, es como si Cristo mismo hablara por medio de los predicadores. Estás escuchando a Cristo. Esto significa literalmente que lo que yo estoy haciendo en este momento, no soy yo quien está hablando. No me estás escuchando a mí, estás escuchando a Cristo. Por lo tanto, cuando te distraes, cuando sientes flojera, cuando no estás aquí prestando atención, no lo estás haciendo para conmigo o para con el pastor o con el predicador. Lo estás haciendo para con Dios y para con Cristo. Y allí lo delicado de la predicación. Somos embajadores de Cristo. Estamos representando a Cristo y hablando su palabra. Y hay de nosotros los ministros, si no predicamos lo que está aquí escrito, sino que distorsionamos la palabra para que diga lo que nosotros queremos. Hay de nosotros. Cuán grande condenación tienen esos falsos maestros que andan engañando a las masas con un falso evangelio. El pastor Sugel Michelem dice que debemos tener mucho cuidado porque hablamos de parte de Dios y delante de Dios, como dice 2 Corintios 2:17. Hablamos de parte de Dios porque es Dios quien nos envía a hablar, pero al mismo tiempo delante de Dios. Él está viendo qué decimos y qué predicamos. Así que cuando evangelices, hazlo con temor y temblor, porque estás de parte de Dios, pero también delante de Dios. Y si predicas un falso evangelio, vas a tener que rendirle cuentas al Señor. Esto no es cualquier cosa, hermano. No es cualquier cosa. Así que cuando anunciemos el evangelio, las personas van a oír. Y cuando escuchen el evangelio, van a creer. Pero pregunta, ¿alguien que no escucha de Cristo puede creer? No. Por eso debemos esforzarnos, por eso tantos movimientos misioneros, para que el evangelio llegue a todos los lugares de la tierra, a todas las tribus indígenas. Todos necesitan escuchar de Cristo, todos necesitan escuchar a Cristo. Porque nadie será salvo sin el evangelio. Nadie será salvo sin la predicación del evangelio. Por eso la gran responsabilidad de los que son enviados. ¿Cómo crecerá nuestra iglesia, hermano, si no predicamos a Cristo, si no evangelizamos? ¿Cómo pretendes que esas sillas se van a llenar si tú no estás haciendo nada? Escúchame, la labor de la predicación no es nada más mía, ni del pastor, es tuya. Este llamado es tuyo y tienes que ejecutarlo. ¿Qué impacto estamos teniendo en la comunidad? ¿Qué testimonio le estamos dando a las personas de Ruiz Pineda o tú mismo en las zonas en las que resides? ¿Estamos siendo luz en medio de tanta oscuridad? Dios nos está dando una labor, una tarea, un llamado. Estamos siendo enviados. Y Pablo cita al profeta Isaías en Isaías 52:7, que el pastor Javier nos hablaba sobre eso. Dice, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas,
del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sión, tu Dios reina. En última instancia, nos está hablando de Cristo. Cuán preciosos fueron los pies de Cristo, que llegó y dijo, tu Dios reina. El reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean. Y ahora Dios en Cristo nos envía como su representante para que corramos a llevar este mensaje a todo el mundo, a todas las partes de la tierra. Qué hermosos son los pies. Qué hermosos van a ser tus pies si corres a predicar el evangelio en donde quiera que estés. Estas buenas nuevas de salvación. Porque no solamente los apóstoles tenían la responsabilidad de hacerlo, tú también la tienes. Jesús dijo en Mateo 28:18, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él es el Rey. Por lo tanto, con esta autoridad te ordena lo siguiente: vayan pues y hagan discípulos en todas las naciones. No dice en tu nación, dice en todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y recuerden esto: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Recuerda esto: Cristo está contigo. No temas. Ve adelante, anuncia a Cristo con valentía, porque Él está contigo y Él hablará a través de ti. Pero, ¿y si no me creen? Como dice, si oyen, van a creer. Todos los que escuchen el evangelio van a creer. Esto nos lleva al segundo y último punto: la respuesta al anuncio del evangelio. Leamos de los versículos 16 al versículo 21. Las respuestas al anuncio del evangelio. Dice, sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio. No todos. Porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Oh, ciertamente que sí. Por toda la tierra ha salido su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. Y añado, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice, yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin entendimiento los provocaré a ira. E Isaías es muy osado y dice, fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero en cuanto a Israel dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Hermanos, debemos darle gloria a Dios que el mensaje se extiende por todo el mundo, pero lamentar que no todos lo reciben, que no todos responden positivamente al evangelio. Y hay dos reacciones posibles, solamente dos reacciones. La persona que oye lo cree o lo rechaza. La palabra solamente hace dos cosas: o te salva o te condena. Una de dos: o te salva porque tú crees en ella, o te condena porque te deja sin excusa delante de Dios. Primeramente veamos los que creen por gracia, porque si creemos es solamente por la gracia de Dios y no por nuestro propio mérito. Pablo cita a Isaías 53:1 con dolor. Dice, pero no todos obedecieron al evangelio. No todos respondieron positivamente al evangelio, porque Isaías dice en Isaías 53:1
¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿A quién se le ha revelado el brazo fuerte del Señor? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Si desde los tiempos de Isaías la gente no creía, no esperes que todo el que tú le prediques va a creer. De hecho, cada domingo, esto es algo que cada predicador siente. El pastor y yo sabemos a qué nos referimos. Vamos a predicar con todo nuestro ser, con toda nuestra pasión, con todas nuestras fuerzas, la palabra de Dios, confiando en su poder, en ella. Y lo más probable es que ni una sola persona crea ese domingo. No hay nada que te desaliente más que eso. ¿No es así? Que tú anuncies el evangelio y nadie lo crea. Pero Pablo dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Este versículo me pareció raro porque Pablo de repente dice, sin embargo, no todos hicieron caso del evangelio. Y ahí como que cambia el tono y tú dices, bueno, continuaría hablando de la incredulidad. Pero Pablo ahora atraviesa este versículo que dice, así que en conclusión, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y yo dije, ya va, porque este versículo aquí no tiene sentido. Bueno, sí lo tiene porque toda la Biblia fue escrita con un propósito. Fíjate, Isaías dice, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Y Pablo concluye que la fe, el creer, viene por este anuncio, por el oír. Así que si nadie escucha, no creerá. Pero la fe viene por el oír una cosa. ¿Qué cosa? La palabra de Cristo. En el original dice la palabra de Cristo. Oír el mensaje de Cristo, oír a Cristo hablando a tu corazón por medio del Espíritu de Dios. Esto significa que la fe que tú pones en Cristo no es tuya, no viene de ti, vino del Espíritu Santo de Dios cuando escuchaste la palabra de Dios. Pero si la palabra de Dios no es predicada fielmente, ¿cómo vas a producir fe, hermano? Una pregunta, ¿tú realmente valoras esta iglesia? ¿Tú realmente valoras todo para la gloria de Dios? Presumimos en redes sociales, predicamos la sana doctrina, predicamos el evangelio. En donde yo me congrego sí predican la Biblia. Pero ¿realmente entiendes eso? Tú sabes la cantidad de gente engañada en una supuesta iglesia que en realidad es una secta, que distorsionan la palabra, que están haciendo que pongan su fe en ellos mismos o en cualquier otra cosa que no sea Dios y que llevan a millones de personas al infierno. No sabes lo privilegiados que somos de que Dios esté estableciendo, plantando una iglesia de sana doctrina en esta zona, hermano. No te imaginas lo privilegiados que somos y cuán ingratos somos que no lo valoramos. No lo valoramos. Mira, te hizo falta tu iglesia el domingo pasado. A mí me hizo mucha falta. ¿A ti te hizo falta? ¿O simplemente celebraste que este domingo no hubo servicio por las elecciones? Por fin, qué fastidio. Realmente no quería ir. ¿Compartes las imágenes que publicamos en redes sociales, en el WhatsApp? ¿Compartes los devocionales que compartimos en el grupo? Porque si se supone que somos llamados a anunciar a Cristo, tienes que moverte y hacer algo, no puedes quedarte paralizado. Te estamos dando recursos en nuestra congregación para que puedas hacerlo. Con un simple reenviar, con un simple colocarlos en tu historia, ya lo estás haciendo. Pero ni siquiera eso, hermano. Tanta flojera te da o te avergüenza que te dan en el estado algo que hable de Cristo, algo que hable del Señor. Oh, hermano, ¿has escuchado a los predicadores que te hemos recomendado?
¿Cuántos sermones has oído de Paul Washer? De Sujel Michelén, de Miguel Núñez, de R.C. Sproul. No tengo que ser adivino, sé que ninguno. Y pesas en mi corazón. Porque si te la vives escuchando reels y sermones de YouTube de falsos maestros que te hemos dicho, advertido que no escuches. Hermano, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo tú con tu fe? ¿Qué estás haciendo tú con la palabra de Dios? ¿Qué estás haciendo tú por tu iglesia? ¿Qué estás haciendo tú por tu nación? Hay un llamado y tenemos que asumirlo, tenemos que hacerlo, hermano. Segunda de Timoteo 4:3 dice que vendrá un tiempo cuando no se soportará la sana doctrina. Ya llegó. Sino que teniendo comezón de oír, acumularán falsos maestros conforme a sus deseos. La fe viene por el oír la palabra de Dios, pero la incredulidad viene por oír lo que no es palabra de Dios. Oro, mi hermano, oro para que tus oídos sean abiertos y anheles y desees la verdad de la palabra de Dios pura, fiel, sana. Y ahora Pablo nos habla de los que rechazan el evangelio, que lo hacen por terquedad. No lo hacen porque Dios no los predestinó, porque Dios no los escogió, no, lo hacen por su terquedad. Y Pablo cita el Salmo 19. Dice: mas por toda la tierra salió su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. Sin embargo, hay algo raro. El Salmo 19 comienza hablando de la creación, no de las personas. Y tú dices: Pablo, ¿por qué citas esto? Esto está fuera de contexto. Habla del sol como sale cuan atleta y corre desde un extremo de la tierra hacia el otro, anunciando la gloria de Dios y la obra de sus manos. Bueno, literalmente, así como el sol corre, así nosotros corremos para anunciar el evangelio. Así como hay una revelación general que anuncia la gloria de Dios, ahora nosotros tenemos una revelación especial que las personas necesitan oír. Y si la creación lo hace, ¿cuánto más no tú vas a anunciar la gloria de Dios? Y Pablo lo usa para demostrar que todos han escuchado acerca de Cristo. O por lo menos en nuestra nación, ¿quién no sabe quién es Jesús? Sí, Venezuela es un país católico, apostólico, romano. ¿Quién no ha oído de Jesucristo? Todo el mundo, por lo tanto, no hay excusa. Han oído, si han escuchado. Entonces, ¿por qué no aceptan el evangelio? Sencillo, por la misma razón que los judíos. Y recuerda que Pablo, su dolor es por la nación de Israel, que rechaza a Cristo, que no cree en Cristo. Él dice que ellos se aferraron a su justicia, intentaron ganarse la salvación por sus obras, por ser una buena persona, por sus tradiciones, por sus creencias. Y muchos de nosotros nos seguimos aferrando también a nuestra tradición católica, incluso a falsas doctrinas que oímos de ciertas iglesias evangélicas, y no queremos soltarlas, hermanos. Nos aferramos tanto a ellas que rechazamos el evangelio de Cristo. Oh, pero ahora Pablo se detiene y cita las Escrituras para demostrarnos que solamente ellas tienen la autoridad. Solamente este libro tiene la autoridad para Pablo, tiene la autoridad para mí y debería ser la autoridad para ti. Dice: ciertamente que sí, han escuchado. Y añado: ¿acaso Israel no sabía? Claro que sí, Israel tenía todo el Antiguo Testamento, toda la revelación del Señor.
Allí estaba incrustado el Evangelio desde el Antiguo Testamento. En primer lugar, ¿qué dice Moisés en Deuteronomio? Dios dice, ellos me han provocado a celo con lo que no es Dios. Me han irritado con sus ídolos. Israel fue tras ídolos, tras falsos dioses, y hicieron que Dios se irritara, que Dios se molestara, que Dios se pusiera celoso. Y Dios les dijo, sí, así es la broma. Bueno, yo los provocaré ahora a ustedes a celo con los que no son mi pueblo. Irritaré a esta nación con una nación insensata. Dios es tan extraordinario que nos incluyó en el Israel, en su pueblo, para provocarle celos a los judíos. Impresionante. Y gracias a la incredulidad de Israel, es que tú y yo como gentiles pudimos ser injertados en este olivo que es el Israel de Dios, el pueblo de Dios. Ahora Pablo cita al profeta Isaías nuevamente. Fui hallado por los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Mira, tú y yo encontramos a Dios simplemente porque Él se dejó encontrar, porque Él tuvo misericordia de nosotros, los gentiles, que no conocíamos a Dios, que no teníamos la revelación especial de Dios, el evangelio de salvación. Y Él, en su misericordia, nos lo mostró. Pero ahora dice, extendí mis manos todo el día hacia un pueblo rebelde que anda por el camino que no es bueno en pos de sus pensamientos. Con respecto a Israel, le dice que es un pueblo rebelde, un pueblo idólatra, un pueblo terco que se resiste una y otra vez al anuncio del evangelio. Y tú y yo no somos muy diferentes, hermano. Dios dijo, aquí estoy, mira, ven. Como dice por WhatsApp, Dios con una mano retiene su ira, retiene su juicio contra la humanidad y con la otra mano llamas a los hombres, vengan a mí, le ruegas a los hombres, vengan, reconcíliense conmigo, crean en mi Hijo, vengan a mí. ¿Y sabes qué hace el ser humano? Le escupe en la cara a Dios. Le dice, yo no necesito tus migajas, yo no necesito tu limosna, yo puedo salvarme a mí mismo, yo soy una buena persona. Todos han escuchado, hermano, pero se han tapado los oídos. No les conviene, no quieren oír. Y si tú estás cansado de orar y de predicarle a ese ser querido, no eres el único. Isaías, ¿sabes qué tuvo que hacer? Una misión imposible, literal. La película de Misión Imposible que salió debería ser la del profeta Isaías. Dios le dijo, ve y predícale al pueblo de Israel. Yo te envío. Isaías, ¡wow! Pero déjame advertirte que sus oídos están cerrados, que sus ojos están ciegos, no te van a escuchar, no vas a tener éxito alguno. Ellos van a seguir en su pecado y finalmente serán destruidos. ¿Y para qué voy a predicarles entonces? Si ellos no pueden oír, están muertos en sus delitos y pecados, no pueden venir a ti. Predícales, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. La palabra es tan poderosa que puede darle vida a aquellos que Dios tenga misericordia. Y como tú no sabes quiénes son, predícale a todo el mundo, hermano. Y Dios en su poder va a despertar, va a resucitar a todo aquel que crea en Él. No seas igual que Israel. Hoy Dios extiende sus manos diciéndote, ven a mí. No seas rebelde, no seas terco. Ven a Cristo. Él ha muerto por tus pecados. Él ha pagado por cada uno de ellos.
Él vino solamente por gracia y amor. Y Cristo, siendo fiel a la promesa que le hizo a su pueblo, ahora también le ordena a sus enviados, a los apóstoles y ahora a ti y a mí, que vayamos a anunciar el evangelio a toda criatura, para que oigan, y cuando oigan, crean, y cuando crean, invoquen el nombre del Señor. Whitefield no necesitó las redes sociales para anunciar el evangelio. Y tú, que lo tienes más fácil, ¿no lo harás? ¿Qué estás haciendo con tus redes sociales? ¿Viendo lo que no debes ver? ¿Presumiendo tu físico? ¿O estás anunciando el evangelio de Jesucristo? Como dijo Martín Lutero, nuestro trabajo es llevar el evangelio a los oídos. Y Dios lo llevará de los oídos a los corazones. Deja que el Espíritu Santo haga su trabajo. Tú no eres Dios. El Espíritu Santo es quien convence de pecado, quien regenera a las personas. Pero es tu labor hacer que las personas escuchen. Escuchen. Despierta, hermano, despierta de tu indiferencia. ¿Qué harás para aportar al reino de Dios y que avance? Es tu trabajo. Tu labor misionera está en tu trabajo, en tu escuela, en tu liceo, en tu casa, en sea donde sea. Ese es tu campo misionero y Dios te ha puesto ahí para que seas luz. El evangelio debe ser oído para que Cristo sea creído por todos sus escogidos. Anunciemos a Cristo en todas las naciones. Anunciemos a Cristo sin vergüenza. Anunciemos a Cristo sin excusas. Anunciemos a Cristo sin reservas. Anunciemos a Cristo.